deseo de predicar, de hablar de alguna manera de lo que Dios de alguna manera nos llama a hacer, ¿no? Eh, porque es una obligación, se podría decir, como decía el apóstol Pablo, ¿no? En una de sus cartas, él siempre decía que Dios le había puesto en su corazón el predicar el evangelio de Cristo. Y ay de él si no lo hacía. Entonces, si todos tuviéramos ese sentir que tenía el apóstol Pablo de predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, seguramente nos daríamos cuenta de que de la gran necesidad que existe hoy en estos tiempos de anunciar nuevas, nuevas, buenas, que es lo que significa el evangelio. Entonces hoy quiero hablar del evangelio, justamente de eso, del evangelio. Eh, en particular, la palabra evangelio. En el diccionario significa, de alguna manera, da referencia, digamos, a la palabra evangelio, a los cuatro libros del Nuevo Testamento, los cuatro discípulos de Jesucristo que escribieron Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marco, y lo que significa en realidad es la buena noticia de salvación. Eh, y hoy voy a hablar de esto, voy a hablar de la buena noticia, una noticia nueva, una buena noticia. Y sabemos hoy en día de que es muy difícil escuchar buenas noticias. Y cuando las escuchamos, no las queremos ni a creer, porque pareciera que fuera mentira. Estamos tan acostumbrados a escuchar malas noticias que cuando nos cuentan una buena no las creemos. Tenemos dudas. Entonces, pero en la Biblia hay muchos otros evangelios. Ansi, la Biblia nos enseña de que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas les exhorta a los Gálatas, oye, Gálatas insensatos, le dice, ¿cómo es posible que ustedes estén escuchando otro evangelio? No es que exista otro, sino es que hay uno, pero ese es el verdadero, el de Jesucristo, el que él había enseñado, el que los apóstolos habían enseñado. Hay un verdadero evangelio, que ese verdadero evangelio está siendo distorsionado hoy en día, como estaba siendo distorsionado en el tiempo del apóstol Pablo. El diablo o el enemigo siempre ha querido distorsionar el verdadero evangelio. Y por eso es el llamado de nosotros a querer continuar a enseñar un verdadero evangelio. Pero no nos olvidemos que a veces el evangelio que está escrito en la palabra de Dios muchas veces no es coherente con lo que nosotros vivimos. Y por eso se crea otro evangelio. Por eso predicamos un evangelio y vivimos otro evangelio. Y esto es importante porque no todos podemos decir como aquel apóstol Pablo que dijo, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Y cuánto es importante hoy en día que el evangelio, el verdadero evangelio, no solamente sea predicado literalmente, enseñado verbalmente, sino que sea también un modelo a seguir en nuestras vidas. Y hoy voy a hablar de esto. Voy a hablar de la palabra evangelio. Y hubo un evangelio, una buena noticia en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la etimología de la palabra que significa evangelio, que significa una buena noticia de salvación, una nueva noticia, una buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia de salvación, y que esta buena noticia fue llevada y anunciada en el Antiguo Testamento, y lo vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 7, y lo vamos a leer del 3 al 9, para no hacerlo muy largo. Y era proclamada y anunciada por cuatro leprosos. Y escuche lo que dice aquí.
Vamos a leerlo desde el 2. Vamos a leer, desde el 3 vamos a leer. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si no nos dieran y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, pues Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: aquí el rey de Israel ha tomado a suelo contra nosotros los reyes de los Eteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento, como estaban, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de evangelio, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas a la casa en casa de Dios. Voy a leerle un poco, a contarle un poco el contexto de esto. El pueblo de Israel estaba pasando, eran atacados por el ejército sirio en Samaria, y Dios lo había de alguna manera llevado a un extremo de hambre por su pecado, por su idolatría. Dios estaba tratando con el pueblo. De alguna manera, dice la Biblia que había un hambre donde la cabeza de un asno, dice en el capítulo 6, usted lo puede leer, el capítulo 5 de la historia propio, se basa. Había un hambre tan atroz que inclusive la gente llegaba al canibalismo. Entonces, de alguna manera, eh, esta gente estaban viviendo la peor historia de su vida. En el capítulo anterior vemos cómo la gente se comía a sus hijos, que inclusive se cuenta la historia de que dos madres habían llegado a un acuerdo de que coman primero a su hijo y el segundo no se lo quería comer, y entonces comenzaron a llevarlo para que el rey pueda juzgar eso. A un extremo. Ni qué hablar de la historia de estos 4 leprosos, viviendo en una condición que ellos no podían entrar a la ciudad, ellos estaban fuera de la ciudad, y ellos se dijeron: mira, hay tan hambre en este país, en esta tierra, que si entramos a Samaria, vamos a morir de hambre. Y si nos vamos al campamento de los sirios, bueno, si nos dan cualquier migaja, al menos vamos a vivir. Y si nos matan, que perdemos, igual vamos a morir allá y vamos a morir acá. Entonces ellos deciden irse al campamento de los sirios. Y sorpresa, se encuentran con un tesoro. Se encuentran con comida, vestidos y joya. Se encuentran con riquezas inimaginables que ellos nunca en su vida iban a poder conseguir o tener tantos bienes. Entonces, ese era el contexto de lo que está relatando. ¿Sabe? Que en estos días existe un problema con la iglesia, con los cristianos. Y me pongo en primer lugar porque meditando, pensando y analizándome, el problema del evangelio, de dar una buena noticia, se convierte en un egoísmo. El egoísmo, porque si continuamos a leer en la historia,
La naturaleza del hombre, después de haber saciado, de haber encontrado todo ese tesoro, todo ese bien, toda esa bendición, lo natural del hombre es el pensamiento que ellos dijeron, escondámoslo, escondámoslo. Y ese es el mayor síntoma de un hombre natural, el egoísmo. Se dice que el egoísmo es el sentimiento que predomina en quien, habiendo encontrado un bien, lo reserva solo para él, negándole la misma dicha a los demás. Estos cuatro leprosos nos dan un ejemplo de lo que debería ser desde el mismo momento que descubrimos la comida, que es la palabra de Dios, el vestido, que es la santificación de un nuevo hombre, y la joya, la riqueza, que es el evangelio de Jesucristo. Todo este tesoro se manifiesta en una noticia. Se manifiesta en que quien quiere escuchar este evangelio. Y el problema es que nosotros lo escondemos. La iglesia también sabe que hoy es día de buenas noticias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como aquellos leprosos que al inicio dijeron, lo escondemos, que esto no nos puede durar, esto lo podemos tener para nosotros, total, allá se van a morir, pero nosotros estamos leprosos, al menos disfrutemos estos últimos días que nos quedan. Esa es una actitud egoísta. La iglesia no debemos tener esta actitud. La iglesia debe entender, yo debo entender, de que si Dios me sacó del vicio, de que si Dios me sacó de tantas situaciones, también puede cambiar la vida de muchas otras. Como dice la palabra de Dios, que Dios puede hacer hablar las piedras, y justamente tú y yo somos esas piedras vivientes. Esa piedra viviente que éramos piedras sin sentido, y por la escuchar esta buena noticia, este evangelio, Dios nos transforma y nos convierte en piedras vivientes. Estamos hablando y predicando palabras. Resulta que una buena noticia inicia siempre con una palabra profética. La palabra profética viene en el versículo, en el versículo 1, en el versículo 2, cuando leemos en el capítulo donde dice Eliseo, palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina en un ciclo y 2 sea de cebada en ciclo y a la puerta de Samaria. ¿Y sabes qué? Esto es lo que está diciendo el profeta. El profeta está diciendo, tan escaso y tan cara está la comida, que mañana esto no va a costar nada. Mañana esto va a ser una cosa que pasajera, que lo que hemos vivido hasta el día de hoy, mañana ni siquiera lo recordaremos, porque tanta abundancia va a haber que ni siquiera vamos a pensar de a recordarnos de lo triste que hemos tenido pasado. Entonces, pero el problema es que siempre cuando se habla, se anuncia buenas noticias, la gente tiende a no creer. La gente se acostumbra a vivir en la miseria, en lo negativo, en lo que no va a cambiar nada. Ayer justamente hablaba con mi vecino de al lado y no está lloviendo, me decía, Italia está yendo a la quiebra, está falida, está destruida con la migración de la gente, que la guerra, y aquí, y allá, Dios mío, le digo, pero le digo, señor, le digo, no, mire, usted vea una cosa, ¿cuántos años tiene usted? Le digo, no, ya, Ormay, dice, ya yo, para mí la vida ya terminó, a mí yo lo que preocupa es mi hijo, pero ¿sabe qué? Le digo, pero todavía está con vida, usted ha construido esta casa, le digo, usted tiene tierra, usted ha tenido tantos bienes que a su hijo, tal vez a su nieto, ni siquiera va a tener esa necesidad que tuvo usted. Piense usted un rato que si usted haya nacido en este tiempo sin nada, entonces ahí sí sería grave.
pero usted es tan bendecido que tiene 2 casas, tiene tierra y además tiene sus ahorritos ahí que los hijos, sus nietos van a poder disfrutar, le digo. Entonces, cambiarle con una buena noticia, ver las cosas positivas, las cosas que de alguna manera, las noticias, estamos siempre rodeados de malas noticias. Y cuando nosotros hablamos proféticamente, lo primero que se nos viene es la incredulidad. Y es lo que viene a continuación. Lo que el rey y su hombre de mano derecha comienzan a tener esa incredulidad. Y comienzan a cuestionar. No va a suceder. No lo creo. Lo que pasa es que este me está diciendo cosas que tal vez es una trampa. Si nosotros leemos la historia, ellos razonaron así, es una trampa que él quiere que nosotros salgamos de Samaria, que vamos al campo libre para que allá los sirios nos atrapen. Y esa es la intención, ¿no? Cuando nosotros nos cuentan buenas noticias, mira, ¿sabes qué? Acepta a Cristo, ¿sabes qué? Dios va a transformar tu vida, Dios va a cambiar tu matrimonio. No, lo que quiere me quiere lavar el cerebro. No creo que eso, lo que él quiere es plata. Entonces viene ese razonamiento que bloquea lo que Dios va a hacer en nuestra vida, lo que quiere hacer en nuestra vida. Entonces, y esa es la incredulidad, porque sabemos que el evangelio en sí es un milagro. El evangelio en sí, el anunciar las buenas noticias de salvación es un milagro, porque quien escucha y acepta este evangelio, suceden cosas grandes en nuestras vidas. En el nacimiento y en la muerte y resurrección de Cristo se cumplieron en un solo día centenares de profecías. El mayor milagro no es que Dios te dé un trabajo, el mayor milagro no es que Dios sane, el mayor milagro no es que Dios pueda hacer tantas cosas, el mayor milagro, dice la palabra de Dios, es el corazón transformado, un corazón de piedra transformado en un corazón de carne. El ser llevado desde la luz de las tinieblas y trasladado a la luz de Dios, a la luz, a la oscuridad, a la luz. El ser condenado del infierno, de ser estado condenado, de alguna manera, el candidato en primera línea para irse al infierno, ahora Dios está haciendo nueva criatura. Nos ha dado esperanza de salvación. La buena noticia puede ser escondida. Y es esa la actitud, lo que aprendemos de estos leprosos. La que aprendemos es de que la buena noticia, ellos, la primera intención es esconderla. Habían saciado su hambre, se habían agarrado los mejores vestidos, las mejores riquezas, y había tanta abundancia, pero lo querían esconder. ¿Y sabe qué, hermano? Yo he estado de alguna manera exhortándome, verdaderamente exhortándome, porque el diablo nos pone una mentira, nos hace creer que mientras más callado y vivamos un cristianismo en silencio, estamos bien. Mira, hermano, pecar no es solamente hacer lo malo. Pecar no es solamente andarme y emborracharme y maltratar y hacer lo malo. Pecado no es solamente eso. Pecado también es no hacer lo bueno. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso Dios lo condena, y ahí viene la conciencia que Dios le pone a estos leprosos. Mira, hoy día puedes esconderlo, pero un día vas a estar delante de mí y yo te voy a pedir cuenta por ese tesoro que yo he puesto en tus manos. Dios va a rendir cuenta con cada uno de nosotros por el tesoro que hemos recibido en nuestras vasijas de barro. Tenemos, y un tesoro Dios nos ha dado, que es el evangelio. Y un día Dios nos va a dar cuenta. Y el diablo nos sigue engañando diciendo, está bien, vive tu cristianismo, vive tu religión, haz tu vida normal, está bien, todo esto, pero no digas a nadie, no lo comuniques a nadie.
¿Sabe qué? Y esta es una exhortación que me hago ante yo, porque tanta gente afuera está queriendo escuchar. Y el problema es que ¿sabe qué? Lo importante de este anuncio de la buena noticia del Evangelio es de que nadie se va a quedar sin una excusa. Tú lo escuchaste y lo aceptaste, tenés vida eterna. Tú lo negaste, vas a ser condenado. No hay punto neutral. Nuestro deber siempre será el anunciar. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vamos a los supermercados, ustedes han visto, seguramente en Japón existen esas vendedoras, ¿no? Que promocionan un producto, ¿no? Y ellas se visten bien, elegantes, son gentiles, y ellos te explican y te dan todas las ventajas de tener este producto. Cuando usted se quiere comprar un carro, mire este carro que tiene estas cualidades, y se la charlan, como decimos en Bolivia, y comienzan y te engarbullan ahí, pero te convencen y no sabes cómo salir, pero lo compras. Hermano, ese es el vendedor. Un vendedor, el producto que tú tienes, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, las empresas que dedican a la venta dependen mucho de sus vendedores, dependen mucho de cuánto el hombre sea muy eh, conocedor, muy entregado, muy convincente en lo que tiene en mano. Yo no le quiero decir que usted mienta, como le dijo el apóstol Pablo a esa bruja, a ese demonio que lo está, ay, ese es un hijo de Dios, no, yo no necesito publicidad del diablo, lo dijo Pablo, fuera de aquí. ¿Te recuerdas esa historia? Pero claro, nosotros no necesitamos la publicidad del diablo. Nosotros necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, yo no necesito que tú me digas, yo sé quién soy un hijo de Dios, yo no necesito que tú me digas que yo soy el hijo de Dios, que yo soy un siervo de Dios, que yo soy un apóstol, que yo soy la publicidad del diablo no le interesa. Un día Jesucristo estaba predicando y estaba enseñando y dijo, Dingo, la gente, a la multitud lo quería ser rey, y él dijo, no me interesa ser su rey, porque yo no he venido a ser rey para usted en el momento que ustedes quieran hacérmelo. Dios me tiene algo preparado mejor. Tengo que morir. Entonces, esa mentira de que, bueno, demos buen testimonio, pero no hablemos, atención con el buen testimonio. Dice la Biblia, y yo siempre digo, Señor, ¿por qué siempre me confronta? Daniel dice la palabra de Dios que era un hombre de buen testimonio y no se le encontró nada de qué acusarlo. Y dice la Biblia que Job también fue otro de los hombres muy de buen testimonio. La Biblia también habla de los discípulos de Jesucristo, de alguna manera, de lo que el Evangelio le producía, transformación. Al punto que el apóstol Pablo escribe, creo, no me recuerdo, en la carta de Tesalonicenses, que ellos no necesitaban ni siquiera predicar, porque la gente les creía con solamente ver sus acciones. Hermano, viene aquí el testimonio acompañado con el Evangelio. El Evangelio siempre te va a producir hablar. El Evangelio siempre te va a confrontar con todas las demás personas. Es el argumento en el cual nosotros podemos transformar cualquier argumento, sea político, social, económico, crisis, guerra, podemos transformarlo en un argumento evangelístico. El problema es que nosotros tenemos miedo y vamos a aprender algo de estos leprosos hoy. Ellos no escondieron la buena noticia, aunque si tuvieron la intención de escogerlo por su propio egoísmo. Y cuando Dios le llama a la conciencia,
Ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Pero esta noticia puede salvar muchas almas. Efectivamente, había mucha gente en Samaria que necesitaba esta buena noticia. Yo no sé cuánta es el hambre que esta gente tenía que llegaba al canibalismo. Yo no he sentido un hambre así. Yo no sé si usted en su vida ha tenido un hambre así físico tan grande que no puedes razonar, que no puedes pensar, que no tienes emociones ni sentimientos, que se anula todo tu ser con esa hambre. Pero también dice la palabra que David en el desierto dice que dijo, como el ciervo que brama por las aguas. Así, ¿verdad? Mi alma por ti. O sea, cuánto es el hambre física y cuánto es el hambre espiritual que tenemos. Es un deseo ardiente de estar, de encontrarnos con nuestro creador, al punto de no, de decir, ¿sabe qué? Hoy no voy a, no me importa ir al trabajo, pero hoy le dedico a mi Señor. Oye, pero yo estoy seguro que si el hambre física es tan grande, imagínese llegar a comerse a un, pero viene la conciencia de Dios a través de estos leprosos y está anunciado el Evangelio y hay esta noticia que satisface. De alguna manera vemos a los discípulos de Jesucristo, de haber vivido con Jesucristo, de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, donde eran personas ordinarias, Dios los transforma en personas extraordinarias. Podemos verlos en sus vidas de ustedes, en sus testimonios de ustedes, de ser personas tal vez con ciertas limitaciones y ahora Dios de alguna manera está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y ese es el Evangelio que de alguna manera nos está satisfaciendo, nos está llenando. Y hay una buena noticia que no debe ser postergada. Hermano, en el versículo 9 de esta historia dice que ellos con urgencia necesitamos, es urgente, tenemos que ir a Samaria, no podemos esperar, porque allá la gente se está muriendo y nosotros aquí hay un tesoro grande, no se puede postergar. No podemos esperar hasta mañana, porque si esperamos hasta mañana, tal vez nuestra maldad no va a alcanzar. Tal vez seamos considerados negligentes. La negligencia es un pecado, hermano. Entonces ellos de la misma se fueron. ¿Y sabe qué? Lo que me llama la atención es el coraje de estos cuatro leprosos. Ellos no tenían acceso, escúchame, ellos siempre han vivido fuera de la ciudad, no tenían relaciones con nadie, no podían acercarse con nadie, no podían tener ningún acceso al rey, imagínense, ni con las personas de sanas podían ellos tener relaciones. Imagínense a poder decir, yo necesito ir a hablar con el rey. ¿Cómo lo vas a hacer, mi hermano? Eres leproso. Y dice la palabra de Dios en este capítulo, dice que ellos se armaron de coraje, fueron y alzaron y no les importó y llegaron a la presencia del rey y les anunció el buen mensaje. ¡Qué coraje que tienen estos hombres! Y nosotros, hermano, nos da vergüenza inclusive hablarle a nuestro vecino de casa, ni los conocemos por último, pero sabemos de que están en problemas con su matrimonio, porque los escuchamos discutir. Y Dios ha restaurado. Los escuchamos sufrir por enfermedad y Dios nos ha sanado. Los escuchamos sufrir porque no tienen trabajo y Dios nos ha dado trabajo. Iglesia, necesitamos un poquito de coraje.
de pensar en lo que van a decir, en pensar en cómo nos van a tachar, o si nos escucharán o no. No es el problema nuestro si nos escuchan o no. Ese no es nuestro problema. La vida de miles de personas necesitan escuchar esto. Y seguramente otras miles no les interesará. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Hermanos, para terminar, me escribí aquí unas cuantas líneas que quiero para que reflexionemos. La historia son 4 humildes leprosos, así como un día tú y yo éramos. Tal vez no éramos enfermos físicos, no teníamos esas enfermedades físicas. Pero dice la palabra de Dios en Isaías que nuestro pecado es como la lepra. Insanable es tu enfermedad. No tienes cura. Por esa cura, esa medicina, Dios decidió mandar la medicina para nuestra enfermedad. Estos leprosos estaban condenados a morir, no tenían medicina. Dios proveyó medicina para ti y para ti. Se llama Jesucristo. Hermano, Samaria representa eh, aquellos que están desesperados, muriéndose de hambre espiritual. Samaria se estaba muriendo de hambre física. Samaria es este mundo, este grupo de personas, esta multitud de personas que están viviendo en una necesidad, en una hambre de Dios. Y solamente necesitan una buena noticia. Necesitan que alguien vaya y les hable. Que alguien vaya y le lleve una buena noticia, una noticia de salvación. ¿Qué diremos? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Escondemos o la anunciamos? Hermano, no es cuestión de estatus social, no es cuestión de buenas palabras. Hay personas que me gustan escuchar porque tienen unas buenas palabras, buen elocuencia en anunciar el Evangelio y se debe preparar también. Es necesario prepararse. Dice la palabra de Dios que necesitamos ser preparados en todo, inclusive para anunciar el Evangelio. El apóstol Pedro recontó la historia de Israel hasta Jesucristo, hasta la muerte y resurrección en Hechos. Y 3.000 personas se convirtieron. Una persona que tenía esa revelación del Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo y les reveló. Y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Y ellos le dan y Pedro le da la medicina. El apóstol Pablo ha estado instruido, dice la palabra de Dios, entre uno de los mejores maestros que había en el tiempo de Israel, Gamaliel. No solo conocía la ley, sino que era practicante de la ley, era fariseo. Pero dice para la palabra de Dios que Pablo desechó todo ese conocimiento por amor a Cristo, para usar ese conocimiento para llevar y anunciar el Evangelio a otro nivel, a un nivel más grande, a los reyes de esta tierra.
Es importante saber relacionarse, es cierto, pero tal vez no tenemos acceso, tal vez nosotros como el apóstol Pablo, a no ser que seamos llevados ante el tribunal y hablarle al tribunal, al juez, y que nos va a condenar a muerte y decirle, ¿sabes qué? Hay alguien que le puede salvar de la muerte eterna y hablar del evangelio. En cualquier momento es necesario, en cualquier situación es necesario anunciar el evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias no significa que todas son buenas, porque muchas personas confunden las buenas noticias de acuerdo al corazón que tiene esa persona. Una buena noticia para mí sería: Cristo te ama y Cristo es el único que puede salvar. Otra diversa sería que me digan, ¿no? Tu enemigo lo encontramos y lo matamos. Qué buena noticia. Ahora ya no tengo enemigo. Hay noticias que es necesario que nosotros la anunciemos, y es el evangelio de Cristo. Buena noticia de salvación. Tenemos necesidad. Amemos. Yo no me avergüenzo del evangelio, de las buenas noticias, dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para aquellos, amén. Dios le bendiga. Yo quiero orar para que esta palabra pueda, de alguna manera, ya está seminada, dice la palabra de Dios. Lo importante es seminar. El sembrador echó la semilla en diversos terrenos. Así como dice la palabra de Dios, Dios es el que da el fruto, el crecimiento. Apolo sembró, el otro regó, pero Dios quien hace crecer. Señor, te agradezco, Señor, por este tiempo. Gracias, Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que va a poner y hacer crecer tu palabra en los corazones y en las tierras que estamos hoy, Señor, escuchando. Señor, sabemos de que nuestro corazón en muchas áreas, Señor, es egoísta, porque esa es la naturaleza del hombre natural. Pero, Padre, creemos que tú estás haciendo una obra sobrenatural en nosotros, que no solo estás transformando a este hombre natural, sino que lo estás convirtiendo, Señor, en un hombre espiritual, porque lo del espíritu es lo que queremos. Queremos mirar, Señor, como aquel siervo de Elías, Señor, cuando le abrió los ojos. Señor, haznos ver cuán necesidad tenemos, Señor, de anunciar lo que tú nos has anunciado, lo que hemos escuchado, porque hay mucha gente, Señor, que lo necesita. Y la negligencia, Señor, esto nos responsabiliza. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, nuestras negligencias, nuestro conformismo, Señor. Que podamos, Señor, de alguna manera ser cora, corajosos, Señor, como estos leprosos, Señor, que no mirando sus condiciones, ellos se lanzaron, Señor, a anunciar buenas nuevas, buenas noticias. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.